Buenas tardes a todos. Damos comienzo a la segunda clase de esta materia de Derecho Constitucional. Yo soy Agustina Nafa, ayudante cátedra de esta materia a cargo del profesor Federico Ambrogio. Hoy toca abordar la unidad 3, que es el concepto de supremacía constitucional. Dejaré el link en la plataforma virtual y también accederán a fallos y a material complementario que dejaré en el link. El concepto de la supremacía constitucional es uno de los grandes temas de la teoría constitucional. Debemos partir del marco histórico en el cual surgen las constituciones para entender este principio. Ustedes han visto en la clase anterior que las constituciones surgen del movimiento político y social del constitucionalismo luego de las revoluciones burguesas. En aquel momento las constituciones surgen como instrumentos políticos para luego, una vez que se consolidaban como tales, consolidarse como instrumentos jurídicos cuya finalidad era limitar el ejercicio del poder del Estado en pos de garantizar el pleno ejercicio de los derechos individuales. Esta finalidad clara del constitucionalismo en aquel momento, se debe entender de la mano de que el régimen de gobierno anterior era un régimen de tipo monárquico. Por eso la finalidad de limitar el ejercicio del poder del Estado. ¿Y cómo se lograba esto? Por medio de dos funciones muy específicas. Por un lado, estableciendo una serie de declaraciones de derechos y garantías. En aquel constitucionalismo liberal se conocieron como Bills of Rights, Carta de Derechos, y por el otro lado estableciendo la división de poderes. Nótese cómo esto se refleja en nuestra Constitución Nacional, que tiene delimitadas dos partes, que es la parte dogmática de los artículos 1 a 43 y la parte orgánica. O estructura del poder a partir del artículo 44 al 120. Bien, dicho ello, podemos empezar a abordar lo que es la supremacía constitucional, teniendo en cuenta justamente esta finalidad del constitucionalismo y las formas por las que se llevó a cabo esta limitación del poder. El principio de la supremacía constitucional tiende a asegurar que las declaraciones de derechos y garantías de los individuos no sean desconocidos por otros particulares o por parte del mismo Estado. Por otro lado, también tiende a asegurar que los poderes del Estado actúen en el ejercicio y dicten normas en el ejercicio de su competencia, acorde al contenido de la Constitución Nacional también. Y por último, el principio de supremacía constitucional está conformado de forma tal que existe una jerarquía normativa de normas con relaciones de suprasubordinación. Este concepto de supremacía constitucional articula dos características de los sistemas jurídicos que ustedes han estudiado en Teoría General del Derecho, como son la validez y la unidad. ¿Por qué? Porque la validez del ordenamiento jurídico de las normas siempre va a depender que las mismas sean sancionadas conforme el procedimiento que se establece en la Constitución Nacional, justamente porque ella es suprema, y el de la unidad porque el concepto de supremacía constitucional es aquel por medio del cual se tiende a compatibilizar, o a través del cual se tiende a compatibilizar todas las normas del sistema con la adecuación de las normas de los peldaños inferiores
con la adecuación al contenido y a la forma de la Constitución Nacional, que es la norma suprema. Vidar Campos habla que la supremacía constitucional y la fuerza normativa de la Constitución, que es el ímpetu que posee la misma Constitución, para que realizarse en el plano sociológico, son dos caras de una misma moneda. Pasando a analizar en lo que sigue las vinculaciones de la supremacía con otros institutos del derecho constitucional, veremos en primer lugar cómo hay otros institutos que tienden justamente a asegurar esta supremacía constitucional, que la Constitución sea la norma suprema del ordenamiento jurídico. ¿Cuáles serían estos mecanismos? Por un lado, la distinción entre poder constituyente y poderes constituidos, que verán en la unidad 5. El poder constituyente a su vez se subdivide en originario y derivado. Originario es el que dio lugar a la sanción de la Constitución 1853-1860, y justamente es el que crea los poderes constituidos del Estado, que serían el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Los poderes constitutivos, al surgir del poder constituyente, son infraconstitucionales y deben acatar justamente la Constitución Nacional. Por otro lado, han visto que la Constitución argentina es de tipo rígida y escrita. Justamente la rigidez de nuestra Constitución está pensada para asegurar la supremacía constitucional. ¿Qué significa que nuestra Constitución sea rígida? Que no se modifica por el mecanismo ordinario de sanción de leyes, sino que si se quiere modificar en todo o en cualquiera de sus partes, dispone el artículo 30, se debe llevar a cabo un procedimiento que está expresamente regulado en el artículo mencionado precedentemente. Por otro lado, la distinción de constitución material y constitución formal también tienden a asegurar la supremacía constitucional, porque justamente la constitución material está más vinculada a la dimensión sociológica y es justamente la que se realiza en aquel plano del ordenamiento jurídico-político de un país, mientras que la constitución formal es a la cual se dota de supralegalidad y supremacía. Y por último, como otra de las formas de asegurar esta supremacía de la Constitución es estableciendo un grado de prelación normativa con relaciones de suprasubordinación de las distintas normas o jerarquía normativa. Bueno, ahora bien, ¿qué sucede si esta supremacía constitucional se infringe, se viola, se altera? Por ejemplo, ante un desconocimiento de un derecho consagrado en la Constitución Nacional, por parte de un particular o por parte del mismo Estado. En estos casos existen mecanismos para asegurar la supremacía para hacer efectiva, la supremacía constitucional, como sería el control de constitucionalidad, que justamente es el mecanismo para asegurar aquel primer grado de prelación normativa a la Constitución Nacional. Y mediante también los principios generales del derecho, que ustedes ya conocen para compatibilizar normas de igual jerarquía. Ahora bien, veremos el contexto histórico del cual surge la supremacía constitucional. Han visto que nuestra Constitución ha tomado como antecedente inmediato la Constitución de Filadelfia de los Estados Unidos de 1787. En aquella norma, en el artículo 6º, inciso 2, se consagra la supremacía de la Constitución por sobre la ley. Y en los Estados Unidos, cuando surge la supremacía constitucional, la misma tenía una finalidad
concreta, que era limitar el ejercicio de los poderes ejecutivos y legislativos, que eran los poderes que se consideraban que estaban movilizados por las mayorías, porque eran justamente los poderes representativos. Y las mayorías se dejaban llevar por las pasiones, lo que no era deseable o esperable en un Estado. Estas preocupaciones están muy claras en el Federalista, que fueron una serie de compilados de Hamilton y otros constitucionalistas de aquel país, que discutieron en momentos previos a la Constitución de Filadelfia y que sirvieron como antecedente inmediato. El concepto más moderno de supremacía constitucional nos viene de la mano de Kelsen, quien justamente nos hablaba que la Constitución Nacional era la norma fundante del Estado y la piedra basal del ordenamiento jurídico de un Estado. Bien, ahora trataremos de analizar el concepto de supremacía constitucional en nuestro país. Para eso debemos diferenciar dos momentos históricos. En un primer momento analizaremos la Constitución 1853-1860 y luego las reformas que se introdujeron a partir del año 94 con la incorporación de los tratados. La supremacía constitucional en nuestra Constitución surge del juego de la lectura de 4 artículos. Por un lado, el artículo, digamos, principal es el artículo 31, que establece que la Constitución, las leyes que en consecuencia se dicten y los tratados con potencias extranjeras son la ley suprema de la nación. Así dice el artículo 31. Nótese cómo este artículo 31 consagra la supremacía del ordenamiento federal por sobre los órdenes locales. Acá hago el primer paréntesis. Sabrán que nuestro Estado, nuestra forma de Estado, somos un Estado federal en el que coexisten en el mismo territorio distintos órdenes de gobierno. Por un lado, el orden, cada uno con su ámbito de competencias. Por un lado, el orden federal, que coexiste con los órdenes locales, provinciales y municipales. Del artículo 31 surge esta supremacía de todo el ordenamiento federal por sobre el ordenamiento local. También tenemos los artículos 27, que consagra la supremacía de la Constitución por sobre el tratado, el 28, que consagra la supremacía de la Constitución sobre la ley, y el artículo 99, inciso 2, que consagra la supremacía de la ley sobre el reglamento de ejecución que dicta el Poder Ejecutivo. Hice un paréntesis hace unos instantes en atención al régimen federal de Estado que tenemos. Esta supremacía constitucional, ¿cómo juega en el orden federal? Dijimos por un lado que la supremacía, en primer lugar, es de la debe entenderse, en primer lugar, la supremacía de la Constitución sobre el resto de las normas, y en segundo lugar, la supremacía del orden federal por sobre el orden local. Ahora profundizaré en este tema. Esto conforme el texto de la Constitución 1853-1860, que no sufrió modificaciones en el año 94. Las modificaciones surgen a partir de la incorporación del 75, inciso 22. Se había generado mucho debate doctrinario y jurisprudencial en torno al artículo 31, que establece que la Constitución, las leyes y los tratados son la ley suprema de la nación. ¿Por qué? No había duda alguna
de que la Constitución era justamente la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico y que surgía justamente del juego de todos estos artículos que analizamos precedentemente. Pero ¿qué pasaba entre ley y tratado? La Constitución dice Constitución, las leyes y los tratados. Entre ley y tratado, ¿cuál prevalecía por sobre el otro en caso de contradicción entre ambos? Veamos que ambos son fuentes de derecho, tanto ley como tratado. La ley es una fuente de derecho interna, la ley la sanciona el Poder Legislativo y tiene características de generalidad y obligatoriedad, mientras que los tratados son fuente de derecho internacional y son acuerdos celebrados entre estados o entre estados con potencias extranjeras o con la Santa Sede. Pero bueno, son fuente de derecho internacional. En torno a este punto, les mostraré la siguiente línea del tiempo que he preparado para que veamos la evolución de esta discusión doctrinaria y jurisprudencial. Bueno, he preparado esta línea para identificar la discusión doctrinaria y jurisprudencial que se produjo sobre, digamos, aclarando, no había duda de que la Constitución era la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico y que ocupaba el primer rango de prelación en nuestro sistema jurídico. Esto, aclaro, es el debate desde 1853, 1860 hasta el año que yo marqué acá, el año 92, que se puso fin a ese debate. ¿Cuál era el debate? ¿Qué sucedía en caso de incompatibilidad entre una ley y un tratado suscrito por nuestro país? Bien, acá marqué años y marqué 3 fallos. Este debate tuvo lugar en la jurisprudencia, ¿no es cierto? En el primer caso, que es en 1940, que es Merck, Química contra Gobierno Nacional, la Corte Suprema otorgó primacía al tratado por sobre la ley, aclarando que esta posición monista de preeminencia del derecho internacional se daba siempre y cuando estemos en tiempos de guerra. Este criterio se mantuvo hasta 1963, en el que la Corte lo flexibilizó a ese criterio, si se quiere, al establecer que en tiempos de paz tratado y ley compartían el mismo grado de prelación en caso de incompatibilidad, no primaba ninguno sobre otro, aclarando que eso sucedía siempre que estemos en tiempos de paz. Y la pregunta era cómo se hacían para sortear las diferencias, las incompatibilidades entre ambos, estableciendo la Corte en este precedente Martín y compañía del año 63, que las incompatibilidades debían solucionarse por los principios generales del derecho. Es decir, ley especial prima sobre ley general y ley posterior deroga ley anterior. Este es el criterio que se mantiene hasta el año 1992, que es el antecedente inmediato a la reforma del año 94. El precedente es Edmedejian contra Sofovich, que es uno de los leading cases de la Corte Suprema, que yo les subiré el link para que accedan al fallo. En este precedente ya la Corte no sostuvo que ley y tratado mantenían la misma jerarquía, sino que la Corte refiere a que el tratado tiene jerarquía supralegal. El caso Edmedejian contra Sofovich es
es muy interesante porque de él surge conceptualizaciones como la operatividad de los derechos o la jerarquía de los tratados, que sirven de antecedente a la reforma del año 94. Brevemente les comento los hechos del caso. Sofovich tenía un programa televisivo los domingos por la noche y refiere en uno de los horarios picos a las 10 de la noche se refiere a la religión católica, concretamente a la Virgen María en forma un tanto despectiva. Así lo alegaba Edmedejian, por eso que es un constitucionalista además. Por eso las partes del proceso de Edmedejian contra Sofovich. El caso llega a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia en última instancia, que hace lugar al recurso extraordinario y revoca las sentencias anteriores. Los hechos, como comenté, eran Edmedejian, acudió vía proceso judicial por sentirse afectado en su condición de perteneciente a la religión católica, por los dichos de este personaje público que era Sofovich, solicitando la rectificación o respuesta, el derecho a réplica del señor Sofovich en la misma franja horaria que era uno de los horarios picos de su programa televisivo. Las instancias anteriores habían rechazado la solicitud en base a un precedente anterior de la Corte, que era Edmedejian contra Neustau, nunca me sale la pronunciación de aquel personaje. Y en aquel momento la Corte había rechazado su petición con fundamento en que nuestro derecho privado concretamente, no había receptado el derecho de rectificación o respuesta. El fundamento jurídico de la demanda era el artículo 14 del Pacto San José de Costa Rica, que establecía el derecho de rectificación o respuesta. Entonces, el fundamento del demandante era que ese derecho de rectificación o respuesta era plenamente operativo en nuestra Constitución, pese a que en nuestro Código Civil no teníamos consagrada la recepción del derecho a réplica. Les adelanté que la Corte hace lugar a la petición estableciendo que el artículo 14 era plenamente operativo y que en virtud del artículo 2 del Pacto San José de Costa Rica, nuestro país debía adoptar disposiciones de derecho interno para hacer efectivo el pleno cumplimiento de los derechos humanos. A partir de allí, la Corte sentó el criterio de que el tratado tenía jerarquía superior a la ley. Cualquier tratado era superior a la ley. Ya vamos delineando la pirámide jurídica, ¿no es cierto? Bueno, continúo. Ustedes se preguntarán por qué la Corte, cambió de criterio en ambos precedentes, en Edmedejian con Neustadt y Edmedejian contra Sofovich, en el año 92. Y los fundamentos justamente están marcados acá abajo. Yo esto se los voy a tratar de subir a la PEDCO. Por un lado, la Convención de Viena, que es la Convención de los Tratados, ratificada por nuestro país en 1972, el artículo 27. Y por el otro lado, el artículo 2 del Pacto San José de Costa Rica. ¿Por qué? Este artículo 27, que lo van a ver cuando estudien Derecho Internacional Público, pero ya se los voy adelantando. Este artículo 27 de la Convención de Viena sienta un principio en materia de relaciones entre estados cuando celebran tratados. También lo van a ver en el derecho privado. El principio del pacta sunt servanda.
¿Qué significa esto? Los pactos son para ser cumplidos. Estamos hablando de la Convención de Viena sobre tratados celebrados en el plano internacional, ¿no es cierto? De este artículo 27 surgen entonces el Pacta Sunt Servanda, el principio de buena fe entre los estados, y en caso de que esto no se cumpla, los estados son generadores de responsabilidad en el plano internacional. Y el artículo 2 del Pacto San José de Costa Rica, que ya se los mencioné, establece, que fue ratificado por nuestro país en el año 1984, establece el deber de los estados en adoptar disposiciones de derecho interno para hacer efectivos los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales. Refiere específicamente la norma a adoptar disposiciones legislativas o disposiciones para hacerlos efectivos. Esto fue el fundamento jurídico que utilizó la Corte para decidir el cambio de criterio y establecer que cualquier tratado tiene jerarquía superior a la ley. Bueno, continuemos. Dijimos que en el año 94 se produjo la reforma de la Constitución Nacional y había tenido el antecedente inmediato el presidente de la Corte, Medejian contra Sofovich. ¿Qué pasó en el año 94? En primer lugar, la ley 24.309, que fue la ley que declaró la necesidad de la reforma constitucional, estableció entre el núcleo de coincidencias básicas que no se iban a modificar la parte dogmática de la Constitución Nacional. Esto es, los artículos 1 hasta el 36 inclusive, hasta el 33, perdón, inclusive no podían ser modificados. Que, por otro lado, se estableció en aquella ley la necesidad de incorporación de los tratados internacionales en nuestro ordenamiento. ¿Qué pasó? Nótese, acá vemos que la supremacía constitucional a partir del año 94 se lee de los artículos 27, 28 y 31 que les mencioné minutos precedentemente, y a partir del año 94 debe leerse de la mano del 75, inciso 22 y artículo 24. En primer lugar, vimos que esta parte, o sea, la supremacía constitucional surgía de estos artículos. El primer interrogante que podría surgir es por qué no se incorporó esta jerarquía de los tratados en alguno de estos artículos. Respuesta, ya se las dije anteriormente, pero porque cuando se declara la necesidad de la reforma, se dice específicamente que no puede modificarse la primera parte de la Constitución Nacional. Ahí estaba el primer obstáculo para ello. Por eso se incorporan en la parte orgánica de la Constitución Nacional, específicamente entre las atribuciones del Poder Legislativo. ¿Cuál es el artículo 75, inciso 22? Luego de la reforma, también define al concepto de supremacía constitucional porque establece, en primer lugar, puso fin al debate doctrinario y jurisprudencial del que les hablé minutos anteriores, y establece en la primera parte del inciso que los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a la ley. En ese párrafo se pone fin a ese debate que llevó muchísimos años a la Corte, que la Corte fue y vino, y finalmente el antecedente estuvo en el Medejian contra Sofovich. La Constitución pone fin a ese debate, ya no se discute. El tratado tiene jerarquía superior a la ley, ¿no? Nótese acá como está en el segundo peldaño del ordenamiento jurídico. Tratado, lo abrevié de esa forma. En el párrafo siguiente establece lo que nos importa,
al momento de abordar la supremacía constitucional, ya que es un cambio de paradigma. Dijimos que en la Constitución anterior la supremacía surgía de estos artículos y hoy debe anexarse el 75, inciso 22. ¿Por qué? Porque en el párrafo que sigue, la Constitución establece que hay ciertos tratados internacionales de derechos humanos, yo acá lo remarqué, solamente los tratados internacionales de derechos humanos son los que pueden tener jerarquía constitucional. En el 75, inciso 22, el poder constituyente derivado de aquel año incorporó 10/11 tratados internacionales a los que se los dotó de jerarquía constitucional. Tratados que solamente son de derechos humanos. El artículo, el inciso los enumera, es una enumeración que no es taxativa, ya que en el párrafo que le sigue, la Constitución prevé el mecanismo por el cual se pueden incorporar otros tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional. La Constitución establece, dije, 10/11, porque en realidad hay quienes sostienen que son 10, aunque también si hacemos la enumeración se menciona al protocolo facultativo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que en realidad dicho pacto tiene 2 protocolos. Al que hace mención la Constitución es al de 1966, y en realidad es un protocolo, no es un tratado, por eso digo 10/11. Lo interesante es que luego del año 94 se dotó el poder constituido, dotó de jerarquía constitucional a 3 tratados más, que son la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas en el año 1997, la Convención de Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad en el año 2004, y en el año 2014, en diciembre, fue la última, que es la Convención sobre las Personas con Discapacidad. Esos 3 tratados también tienen hoy en nuestro país jerarquía constitucional. La enumeración, no les pido que se aprendan la enumeración de memoria, o sea, de aquellos tratados. Lo que sí que sepan que hay la enumeración allí dispuesta obedece a 3 categorías de instrumentos internacionales. Por un lado tenemos las declaraciones, que establecen principios con una sanción, si se quiere, moral simplemente. Tenemos la declaración internacional y la declaración americana, cada una sancionada, una en el ámbito de la ONU, la otra en el ámbito de la OEA. Después tenemos pactos, el Pacto San José de Costa Rica o la Convención Americana, de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, y el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y finalmente tenemos convenciones que son acuerdos especiales sobre ciertas temáticas. Las convenciones sí ya obedecen, a excepción de la Convención Americana, a temáticas específicas. Bien, delineemos entonces la pirámide jurídica desde la reforma del año 94. En primer lugar, la Constitución Nacional, desde el preámbulo hasta la última disposición transitoria, junto a los tratados internacionales de derechos humanos allí enumerados y los que se incorporaron con posterioridad, que dijimos que fueron 3. En segundo lugar, los tratados, le hace cualquier tratado, ahora ya no se requiere el requisito de que sean de derechos humanos, el segundo peldaño de nuestro ordenamiento, según la jerarquía, la tiene cualquier tratado. Cualquier tratado tiene jerarquía supralegal. La ley está en el tercer lugar de nuestra pirámide. Luego tenemos el decreto, que dijimos que surgía del 99, inciso 2, y
o sea, nótese como de los peldaños 1 a 4 es la jerarquía dentro del orden federal, que dijimos que la supremacía constitucional debía entenderse que la Constitución era suprema por sobre el resto del ordenamiento, pero a su vez la supremacía dentro del orden federal debía entenderse como el ordenamiento federal es supremo que los ordenamientos locales. Nótese como el quinto lugar está dado por las normas del derecho público provincial en nuestro país, las constituciones provinciales y todas las normativas que en su consecuencia se dicten. Bueno, retomando, a partir del año 94 se produjo entonces un cambio de paradigma en nuestro sistema, ya que la supremacía constitucional se integra ahora con los tratados internacionales de derechos humanos, a los cuales se los dotó de aquella jerarquía y a los que en un futuro se los pueda dotar de dicha jerarquía. Este primer peldaño, ¿no es cierto?, que configura luego del año 94 nuestro ordenamiento normativo, ha sido definido como bloque de constitucionalidad para hacer alusión con tal denominación a la Constitución Nacional, desde el preámbulo hasta la última de las disposiciones transitorias, y a los tratados internacionales de derechos humanos de tal jerarquía. ¿Por qué se alude a bloque de constitucionalidad? Porque los tratados internacionales comparten la jerarquía con la Constitución Nacional, el grado supremo de gradación normativa en nuestro ordenamiento, pero no la conforman materialmente. Ustedes no van a encontrar dentro del texto de la Constitución Nacional los tratados internacionales, sino que se incorporan. Obviamente las constituciones luego del año 94 incluyen los tratados internacionales, pero no están dentro del texto de la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque no se podía modificar la primera parte de la Constitución Nacional, era uno de los límites que fijó el Congreso al declarar la necesidad de la reforma constitucional. Por eso se dice que conforman hoy el bloque de constitucionalidad. Les mencioné que nuestra Constitución era de tipo rígida porque para su modificación se necesita acudir al procedimiento de excepción del artículo 30. Luego del año 94, con la incorporación y la jerarquía dada a estos tratados, se empezó a debatir si nuestra Constitución seguía siendo de tipo rígida o si era más bien más flexible. En realidad, algunos constitucionalistas dicen que luego del año 94 nuestra Constitución, con la incorporación de los tratados con jerarquía internacional en el 75, inciso 22, tiene una rigidez menor, o se podría hablarse de semi-rigidez. ¿Por qué? Porque el mismo 75, inciso 22, prevé el procedimiento para dotar de jerarquía constitucional a otros tratados internacionales de derechos humanos. Resalto, la condición es que deben ser de la materia de derechos humanos. De tipo comercial, no se les podría dotar de jerarquía constitucional. Bien, los tratados internacionales, la celebración de tratados internacionales, acá hago una explicación vinculada a la temática, la celebración de estos tratados se ha denominado que es un acto complejo federal. ¿Por qué? Porque intervienen dos poderes federales del Estado, como es el Poder Ejecutivo, que al ser el jefe de Estado, el presidente que negocia, firma y suscribe los tratados con las potencias extranjeras, el primer poder que participa, el Poder Ejecutivo, y también el Poder Legislativo Federal, el Congreso de la Nación, quien aprueba o desecha esos tratados. Porque es un acto complejo, porque intervienen los dos poderes, y federal, porque están dentro de la órbita federal.
Por último, esta celebración de tratados se integra de nuevo con el Poder Ejecutivo, quien es el que ratifica por medio del depósito del instrumento en sede internacional. Así, digamos, es el mecanismo ordinario por la cual un tratado suscrito por la Argentina tendría la jerarquía supralegal que se reconoció en el primer párrafo del artículo 75, inciso 22. Ahora bien, si se lo quiere dotar de jerarquía constitucional, el 75, inciso 22, establece un procedimiento agravado, porque recuérdase que se lo está dotando de jerarquía constitucional y ese tratado que en consecuencia se incorpore va a compartir el rango con la Constitución y el resto del bloque de constitucionalidad. Entonces, por eso el mecanismo es agravado. Luego de cumplido este mecanismo de incorporación, digamos, de tratados en nuestro ordenamiento, se requiere una nueva votación en el ámbito del Poder Legislativo Federal con el voto de las 2/3 partes de los miembros totales de cada una de las cámaras del Congreso y recién ahí un instrumento internacional de derechos humanos va a tener jerarquía constitucional. Ese es el mecanismo agravado que se utilizó en el año 97, 2004 y 2014, con la incorporación de los nuevos 3 tratados que no están incorporados en el texto del 75, inciso 22. Por eso es un dato importante, digamos, que se les da ahora, que los voy a subir al link de PEDCO. Me voy a anotar todo porque si no me voy a olvidar. Bien. Interrogantes que han surgido en torno a este mecanismo. Sabemos que el procedimiento ordinario de sanción de leyes se integra con la voluntad del Poder Ejecutivo, quien tiene la facultad también de, además de promulgar y publicar la ley, la facultad del veto. Este procedimiento, regulado en el 75, inciso 22, como está entre las facultades del Congreso, surgió el interrogante si esta ley, digamos, que dicte el Congreso, dotando de jerarquía constitucional a un nuevo tratado de derechos humanos, podía ser vetado o no por el Poder Ejecutivo. La mayoría de la doctrina, entre ellos Shelley y Quiroga-Lavie, opinan que no podría ser susceptible de veto, mientras que Sagüez, por ejemplo, opina que sí, como es una ley formal del Congreso, sí podría ser pasible de veto. Bueno, esto es uno de los temas que generan debate en la doctrina. Bien, ese es el mecanismo de incorporación de nuevos tratados con jerarquía internacional, con jerarquía constitucional. En el párrafo que le sigue, en el 75, inciso 22, se establece el mecanismo de denuncia. ¿Qué es la denuncia? La denuncia es un procedimiento por medio del cual el Poder Ejecutivo, luego del voto de los 2/3 de los miembros totales de cada Cámara, decide, digamos, decide que cierto tratado deje de tener la jerarquía constitucional que se le había concedido. El mecanismo de denuncia no ha sido utilizado hasta el momento, desde la incorporación en el año 94, pero puede ser utilizado por el Poder Ejecutivo, pero esa facultad del Ejecutivo es posterior a que sea votado por las cámaras del Congreso. Bueno, vimos que este bloque de constitucionalidad está conformado entonces con la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos a los que se dotó de esa jerarquía. Ahora bien, ¿qué significa que estos tratados internacionales tengan la misma jerarquía que la Constitución Nacional? Bueno, esto, como todo en derecho y en derecho constitucional, ha generado debate doctrinario entre los que encontramos una postura mayoritaria, que es la sostenida por Vidar Campos, Sapsay, la mayoría de la doctrina constitucional, que es que los tratados a los que se dotó de jerarquía constitucional, como dice el mismo 75, inciso 22, y que en breve comentaremos, se incorporaron
y son complementarios de la primera parte de la Constitución Nacional. Esta caracterización que efectuó el poder constituyente derivado hace alusión a que complementarios vienen a sumar algo a la parte dogmática de la Constitución Nacional. Por ende, no se entienden como accesorios, sino que complementan, que añaden algo a la parte dogmática de declaraciones, derechos y garantías. Esa es la postura mayoritaria que considera que forman la cabeza de nuestro ordenamiento jurídico, los tratados internacionales de derechos humanos junto a la Constitución Nacional. La postura minoritaria ha sido sostenida por Gregorio Badeni y algunos ministros de la Corte en algunos fallos que luego comentaremos. La postura de Badeni refiere a que como dice la norma refiere a que no derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución Nacional. De esa frase él extrae la conclusión de que, digamos, la primera parte de la Constitución tiene a priori jerarquía por sobre los tratados internacionales de derechos humanos, una jerarquía priorística en virtud de esa frase de que no derogan artículo alguno de la Constitución Nacional. Para él estaría entonces, sería como la Constitución Nacional debajo de los tratados internacionales de derechos humanos y después como la segunda parte de la Constitución Nacional. Y una tercera postura que ha sido definida como ecléctica considera que tienen la misma jerarquía, pero que los tratados internacionales de derechos humanos, al permitirse este mecanismo de incorporación o de denuncia de esa jerarquía constitucional, como pueden ser alterados, digamos, en su lugar normativo, serían como estarían un subnivel por debajo de la Constitución Nacional, postura a la que se lo denomina ecléctica. Resalto la postura mayoritaria, que es la de Vidar Campos y la de Sapsay, que los considera ambos como un bloque de constitucionalidad. Bien, esta jerarquía constitucional, ¿cómo se han incorporado estos tratados? Y el constituyente del año 94 nos dio tres características, tres pautas de cómo se han incorporado o cómo se incorporaban en ese momento esos tratados. Refiere la Constitución. En las condiciones de su vigencia, no derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución Nacional y como complementario de las declaraciones de derechos y garantías de la primera parte de la Constitución Nacional. Bueno, esto, sobre todo esta primer caracterización de en las condiciones de su vigencia, ha sido generadora de distintas opiniones. Por un lado, si nos atenemos a la conceptualización literal de ese inciso, la mayoría de la doctrina considera que cuando el constituyente consideró en las condiciones de su vigencia, lo hizo teniendo en cuenta que esos tratados se incorporaban en nuestro ordenamiento jurídico normativo conforme las declaraciones interpretativas y las reservas que haga el Estado argentino. Recordemos que esos tratados son un acto complejo federal que interviene en el Ejecutivo, el Legislativo y el Ejecutivo finalmente, y que el Congreso, al aprobar o desechar esos tratados justamente, podía efectuar declaraciones interpretativas de ciertas normas de esos tratados o reservas. Las reservas son declaraciones unilaterales formuladas por un Estado para limitar, suprimir o restringir el alcance de cierta norma de un tratado en su país. Las reservas no pueden alterar el espíritu y la finalidad del tratado, siempre acorde con el principio de razonabilidad, porque si no se estaría vulnerando principios de derecho internacional público.
Nuestro país ha efectuado ejemplos de declaraciones interpretativas y de reservas, las tenemos al momento en el que se aprobó la Convención de los Derechos del Niño. En dicha convención se efectúa la declaración interpretativa de que se entiende por niño toda persona desde la concepción hasta llegar a los 18 años de edad. Esa declaración interpretativa ha servido a las teorías que rechazan la legalización del aborto para fundar, la concepción absoluta del derecho a la vida. Y por el otro lado, en la misma Convención de Derechos del Niño se ha efectuado una reserva al excluir y limitar la adopción internacional para de esa forma prevenir y erradicar la adopción internacional de niños para evitar, con la finalidad de evitar el tráfico internacional de niños, niñas y adolescentes. A su vez, esta frase en las condiciones de su vigencia, en las condiciones de su vigencia, refiere a tal y como esos tratados han sido incorporados y se aplican en el orden internacional. Acá tenemos, les adelanto, pero esto se analizará cuando se vea control de constitucionalidad y control de convencionalidad, que en virtud del artículo 67 del Pacto San José de Costa Rica, nuestro país reconoció la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana. Entonces también la doctrina considera que cuando en el 75, inciso 22, se refiere a las condiciones de su vigencia, nuestro país estaría obligado por la res interpretata a considerar la aplicación que de esos tratados ha hecho la Corte Interamericana en los casos contenciosos que llegan a su conocimiento. Les decía que en virtud del artículo 67, nuestra Constitución reconoció la jurisdicción a la Corte Interamericana para someterse a los casos a jurisdicción de la Corte Interamericana. Con lo cual, esto es lo que dio lugar a la teoría del control de convencionalidad, que se verá al analizar la bolilla número 4, pero si quieren les hago luego un video de cómo se relaciona el control de convencionalidad con esta frase de que se incorporan en las condiciones de su vigencia. Por último, la Constitución también refiere a que no derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución Nacional. La postura mayoritaria, tanto doctrinariamente como jurisprudencialmente, reconoce que es una frase, descriptiva, porque cuando al momento de incorporar los tratados internacionales por parte de la Convención del año 94, se hizo un examen de compatibilidad y allí el constituyente, al momento de incorporarlos, comprobó que la primera parte de la Constitución y los tratados que incorporó no eran incompatibles en ninguna de sus cláusulas. La mayoría de la doctrina sostiene que esto no deroga en artículo alguno de la primera parte de la Constitución, es una afirmación constituyente descriptiva, es un juicio constituyente que ya se hizo ese examen de compatibilidad y que los poderes constituidos, es decir, el Poder Judicial, no puede analizar vía control de constitucionalidad. Esta es la postura que se sostiene a partir del año 96 en los casos Monjes y Chocobar, en los cuales se dijo que la primera parte de la Constitución y los tratados que se incorporaron deben leerse de forma armónica y en caso de algún choque en sus disposiciones debe hacerse un test de compatibilidad y hacerse una lectura armónica de ambos.
porque ese examen de compatibilidad ya fue hecho por el constituyente, derivado del año 1994. Esa es la postura mayoritaria, mientras que la postura minoritaria postula que en realidad hay una prevalecencia jerárquica a priorística de la primera parte de la Constitución Nacional por sobre los tratados cuando se refiere a que no derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución Nacional. Los tratados serían normas de segundo grado, de segundo rango, con lo cual siempre el primer lugar está dado a la Constitución Nacional. Tal postura minoritaria es doctrinariamente la sostenida por Badeni y ha sido sostenida en los votos minoritarios de los ministros Belluccio y Fait, en los casos Arancibia Clavel y Petric. Y por último, los tratados en el 75, inciso 22, se incorporan y deben ser compatibles con la primera parte de la Constitución Nacional. Esta compatibilidad a la que se refiere la norma habla o denota lo que Germán Vidal Campos nos refiere como una interpretación armonizante entre los tratados internacionales de derechos humanos y la Constitución Nacional.